Hola, hola, muy buenas noches. Bueno, aquí siempre nosotros peleando con las tecnologías que nos permiten de alguna u otra forma facilitar un deber de transmitir lo que alguien sabe, ¿cierto? Justamente en estos días he estado leyendo a Rancière sobre la capacidad o la potencia que tenemos todos de transmitir incluso lo que no sabemos, ¿cierto? Que no haya una guerra de inteligencias entre profesores y estudiantes, sino que simplemente se transfiera una voluntad de saber que se va a ver reflejada en un proceso de autoaprendizaje que va a llevar a cabo cada persona. Y esto lo podemos transpolar a muchos aspectos, ¿no? En la vida personal, en el trabajo, no solamente en el mundo educativo, sino en el mundo político, en el mundo económico. Si todos tenemos una voluntad propia que nos invite a buscar lo que queremos saber, pues creo que esos procesos de aprendizaje van a ser mucho más significativos. Y precisamente esos procesos de aprendizaje se dan a través del lenguaje. Y por eso tenemos hoy a Diego Fernando Rincón. Él es filósofo, magíster en filosofía y con una experiencia y un trabajo en el área de la lingüística que ha venido realizando durante varios años. Y pues es un gusto tenerlo hoy, Diego, hermano, acá. Muchas gracias por venir. Hombre, Julián, a usted muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los que nos oyen y nos ven. Diego, esto ha sido un tema que he tenido en la cabeza durante varios días y quisiera que me lo ayudaras a resolver un poco. ¿El lenguaje es determinante en nuestra conducta o por el contrario nuestra conducta hace que adoptemos un lenguaje específico? O mejor dicho, ¿cuál es el papel que tiene el lenguaje en la forma en cómo nos comportamos? El lenguaje, lo que pasa es que uno tiene que decir que el lenguaje, digamos que hay una triple acepción de la importancia del lenguaje en el ser humano. En el lenguaje somos, en el lenguaje estamos y en el lenguaje actuamos. Entonces eso implicaría que sí es determinante para la vida de los humanos. Ya la idea de si el lenguaje modifica las formas de conducta o las conductas modifican las formas de los lenguajes, eso es una discusión que dentro de la lingüística se conoce como hipótesis Sapir-Whorf y eso ya ha ido como reventándose un poco. Ahora lo que se discute es lo que usted pregunta, ¿en qué sentido de pronto es determinante? Sabemos que es determinante, pero ¿en qué sentido lo es? ¿Cierto? Entonces uno puede comenzar por esa triple acepción. En el lenguaje somos, en el lenguaje estamos y en el lenguaje actuamos. Digamos que en esta triple acepción que mencionas, se estudia en cierta forma desde la lingüística cognitiva. Estamos hablando ahorita un poco de esto. Cuéntanos un poco qué es la lingüística, qué es eso que llamamos ciencias cognitivas, qué es lo que estudian y precisamente cuál es la relación entre la lingüística y las ciencias cognitivas. Bueno, hay un lingüista cognitivo que se llama Georges Lakoff y él tiene un libro, él hace también análisis del discurso político. Entonces él tiene un libro que se llama No pienses en un elefante. Entonces él cuenta en la introducción del libro que cuando él comienza su curso en la Universidad de Berkeley sobre introducción a las ciencias cognitivas, él le dice a los estudiantes, hagan lo que hagan, piensen lo que piensen, no piensen en un elefante. Y entonces, claro, él dice, el ejercicio al final es que pues es inevitable que no piensen en un elefante. Sí. Pero no solo que no piensen en un elefante, van a pensar en un elefante, sino que él dice todo lo que evoca pensar en un elefante, en el concepto de lo grande, de lo gordo, de lo pesado, porque de inmediato la persona que se imagina el elefante se lo imagina un animal grande, gordo, con orejas grandes, largas, ¿cierto? Eso es algo que ellos llaman los marcos sociales, y esos marcos sociales están en el inconsciente colectivo y son digámoslo de esta manera, son un cúmulo de conceptos y de ideas que a veces ni siquiera sabemos que tenemos, pero cada que pensamos en algo y decimos algo, se van filtrando. Okay. ¿Sí? Entonces, un poco eso es lo que estudia la lingüística cognitiva, cómo todo lo que nosotros creemos está atravesado por una cantidad, dicen ellos, por ejemplo, de metáforas que han construido nuestra visión del mundo. Entonces,
En ese libro él pone un ejemplo de cómo el discurso político de los demócratas y el discurso político de los republicanos se basan en la misma metáfora, y es ver a la nación como una gran familia, ¿sí? Y todo lo que eso arrastra, ¿no? Hijos e hijas de la patria, padres de la patria, hermanos, hermanos, entre los habitantes de la patria. Pero aunque parten de la misma metáfora, no definen de la misma manera el concepto de familia. Entonces él dice, por ejemplo, la familia del discurso republicano es una familia donde el padre es una figura autoritaria, por ejemplo. Y en cambio la familia del discurso demócrata es una familia donde el padre es una figura protector, benefactor. Y eso cambia el panorama. Entonces, eso es lo que estudia la lingüística cognitiva y ha sido muy útil para el análisis del discurso político, y en buena medida explica de qué manera es que el lenguaje es determinante en la manera en la que un ciudadano se posiciona en el mundo. Ahí, con lo que me estabas diciendo, más o menos puedo pensar en Vygotsky, que nos habla de que el lenguaje es como el resultado de muchos otros procesos cognitivos no lingüísticos, ¿no? Como de pronto ahí podemos traer a colación la percepción, la memoria, etcétera, como todas las formas de interacción que tenemos con la realidad y que finalmente empiezan a construir dentro de un historicismo aquello que yo concibo como realidad, y pues finalmente, como puedo decirlo desde Piaget, tratamos de transformar eso que ya está en mi pensamiento y tratarlo de transformar en signos o en símbolos que yo pueda expresar, ¿cierto? Pero entonces ahí me llega una cuestión, una duda, y es el lenguaje, que es en sí, solamente es un conjunto de signos y símbolos, o también está representado dentro del cuerpo por medio del pensamiento, porque entonces si una persona, pues vemos que las personas que tienen limitaciones auditivas o de habla, pues igual tienen lenguaje como nosotros, no sé si incluso de pronto los animales tienen su propio tipo de lenguaje. O sea, ¿qué es eso que se constituye en lenguaje? Que a veces las personas que no sabemos, como yo, podemos pensar que simplemente es tratar de traducir digamos, en símbolos aquello que percibimos de la realidad. ¿Es simplemente esa traducción simbólica o hay algo más que se constituye como lenguaje? Yo siempre, cuando trabajo los cursos de lenguaje, de argumentación en la universidad, generalmente doy apertura con un fragmento que está en 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿cierto? Cuando está empezando a describir Macondo, dice: el mundo era tan reciente que las cosas carecían de nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo, ¿cierto? Es decir, él no solo está describiendo Macondo, él está describiendo el surgimiento del mundo humano, ¿sí? Lo que está afuera de nosotros son cosas, ¿sí? Y el lenguaje es una manera de nombrar esas cosas. Por eso algunos filósofos del lenguaje dicen que con el lenguaje poblamos el mundo. Eso es lo que significa que nosotros estamos en el lenguaje. Es decir, la realidad que habitamos es una realidad construida lingüísticamente. Un ejemplo, afuera no está el sol. El sol es un concepto con el cual, bueno, es una palabra con la cual nos referimos a esa cosa que está allá afuera, ¿cierto? Ahora, esa palabra tiene un significado. Entonces dicen algunos que ese significado es lo que eleva la sola palabra a un concepto. Y necesitamos entender eso del sol, pues para poder entender nuestra posición en el mundo y cómo asumir eso que ya decimos que es un astro, que es una estrella, que está a tantos kilómetros de la Tierra, ¿sí? Es decir, eso es lingüístico y de alguna manera, como algunos lo intuyen, pues es ficción, ¿cierto? Ajá. Entonces eso es lo primero, nosotros poblamos con el lenguaje
el mundo y en ese sentido estamos en el lenguaje. Lo otro es que tenemos una gama de pensamientos, ¿cierto? Y que en buena parte tienen que ver con una cantidad de conceptos, o sea, más lenguaje. Y hay que transmitirlo, es decir, eso es la comunicación. Lo que yo estoy haciendo acá mientras hablo con ustedes es que yo estoy codificando mis pensamientos, valga la redundancia, en un código, en un sistema de signos. Es decir, estoy pasando mi pensamiento A palabras. a la expresión lingüística. ¿Sí? También cuando escribimos, ¿cierto? Entonces, claro, entonces el lenguaje, así en general, es un sistema de comunicación. Y el lenguaje humano tiene como dos dimensiones, que eso ya pues lo explicaba de Saussure a principios del siglo XX. La lengua y el habla. Entonces, la lengua es el sistema de signos, digamos los idiomas, digámoslo de esa manera, para tener una idea. Es un sistema de reglas, de sintaxis, digamos, de estructura, de orden, de semánticas o de significados. Y otra cosa es el habla, que es la ejecución de la lengua. Ok. Mientras yo estoy aquí hablando, estoy ejecutando sintaxis, estoy ejecutando significados, hay una estructura, ¿sí? Pero en un código que nosotros entendemos, que sería el castellano, el español. Exacto, el código de la lengua castellana. Ajá. Por eso, si uno intenta aprender un idioma extranjero, que no es una lengua materna, a uno le cuesta. Porque es que nosotros, por ejemplo, nosotros hablamos español, pero generalmente no conocemos las reglas. La mayoría de la gente que habla español como su lengua madre, no conoce las reglas del español. O sea, lo hablamos mal. No necesariamente. Entonces, Lo que pasa, eso lo explica Chomsky, y él dice, lo que pasa es que nosotros aprendemos, en la medida en que vamos escuchando y vamos ejecutando, vamos aprendiendo de manera inconsciente las reglas de la lengua. ajá. Eso él lo llama competencia lingüística. Él cree que con eso es suficiente. Después le van a rebatir eso y le van a decir que hay otra competencia que es la comunicativa. Pero entonces Chomsky dice que es competencia lingüística, que los hablantes aprenden las reglas de su lengua, aunque no sepan cuáles son. Ok, como de forma empírica. Sí, y eso queda como inconsciente. Entonces nosotros hablamos español. Incluso cuando el niño dice, yo estuve donde mi abuelita mañana, el niño está aprendiendo las reglas, está aprendiendo los tiempos gramaticales. Nosotros lo podemos corregir sin saber qué regla rompió, ¿cierto? Pero sabemos que estructuralmente dijo algo incorrecto. Eso es muy extraño, pero eso explica una cosa que Chomsky llama el innatismo del lenguaje, ¿sí? Como que hay algo innato en la aprehensión del lenguaje. Entonces, si uno va a aprender una lengua extranjera, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque nos empiezan a enseñar las reglas. Y reglas que no tenemos, no tenemos, digamos, ya grabadas en nuestro inconsciente. Nos toca apenas empezar un nuevo proceso Y eso es difícil. de aprenderlas, ¿cierto? Eso es difícil, es tedioso, aprender unas reglas. Porque nosotros aprendimos a hablar español sin aprendernos las reglas. Entonces, digamos que esa es la distinción entre lengua y habla. Hablar es ejecutar reglas. No necesariamente sabemos las reglas. O sea, no las sabemos conscientemente, que es lo que pasa con la lengua materna. O sea que, según lo que has dicho, podemos pensar que el lenguaje es un sistema de aprehensión de la realidad a través de códigos, ¿no es cierto? Yo codifico lo que experimento para poder pensarlo y comunicarlo. ¿Está bien? Sí. ¿Por ahí? Sí. Eso hasta ahí me suena un poquito a Wittgenstein, ¿cierto? Como, bueno, el límite de nuestra realidad o de nuestro mundo es el límite de nuestro lenguaje. O sea, lo que podemos codificar es hasta donde podemos pensarlo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando Kant nos dice que hay cosas que exceden el lenguaje? O sea, que nos superan en tanto a lo que podemos codificar dentro de ese sistema de signos y símbolos, como Dios, el alma o el cosmos.
que para mí siguen estando dentro del lenguaje como palabras, pero que como concepto su significado tal vez se puedan separar de algo definible. Sí, en Kant, digamos que eso que él llama los indefinidos, ¿cierto? O sea, él hace una distinción entre lo que podemos conocer, eso está dentro de su trabajo epistemológico. Una cosa es lo que podemos conocer y otra cosa es lo que solo se puede pensar. Entonces, lo que se puede conocer es todo lo que puede pasar tanto por los sentidos como por un proceso de la razón, o él habla de la sensibilidad, se me va ahorita el otro nombre, y el entendimiento, ¿sí? O sea, hay una combinación de sensibilidad que son los sentidos, poder ver, poder palpar, poder oler, en fin, y el entendimiento, que es donde nosotros, dice Kant, categorizamos lo que los sentidos nos dan, o sea, conceptualizamos. Eso, es bueno referirse ahorita a eso de conceptos como categorías, ¿sí? Ajá. Pero claro, él dice, hay otras entidades que no podemos conocer, pero que sí las podemos pensar. Entonces, Dios, el alma, la libertad, eso sigue siendo lingüístico y por eso es posible pensarlos. Entonces, es afín con la idea de Wittgenstein. Porque Wittgenstein lo que dice es que los límites de mi pensamiento son los límites de mi lenguaje. Ajá. Es decir, él no está hablando de lo que se puede conocer, sino de lo que se puede pensar. Bueno, también en el Tractatus, en la segunda parte también nos da como a entender que hay algo que en el momento en cuando lo experimenté, le entendí como lo inconmensurable, ¿cierto? Como lo que muchos autores han llamado como listo. Si lo vemos desde un sentido aristotélico, hay una sustancia, pero también hay una sustancia divina, ¿cierto? Me pareció mucho en la perspectiva de Wittgenstein esto de listo, está como todo lo que podemos aprender desde el lenguaje, desde la lógica, etcétera, etcétera, pero hay algo que es inconmensurable y también debemos aceptar que eso está. Y pienso que muchas de las personas que tal vez nos están mirando ahorita tienen ahí siempre una pregunta que me han hecho recurrente a través de redes sociales, es ¿qué pasa con los sentimientos y las emociones? Cuando las pensamos, pues sabemos lo que son, pero en el momento en que las estamos experimentando no son lenguaje. Entonces, en el momento en que las estamos experimentando, las estamos pensando también, o sea, estamos comparando un significado de lo que tenemos por amor en la cabeza, y cuando lo experimentamos sabemos que es amor porque lo estamos comparando en ese sistema de símbolos, o las emociones están separadas de toda la estructura de lo que es el lenguaje. Yo creo que esa es una pregunta para un psicólogo o un psicoanalista respondería otra cosa. Sí, parece que hay cosas que experimentamos, que sentimos, que no podemos pasarlas por el lenguaje, ¿cierto? Hay cosas que no se pueden codificar, que no se pueden configurar en un sistema lingüístico. Entonces, como que pareciera que rebasan la posibilidad de entendimiento, ¿cierto? Sí es cierto que hay cosas que podemos experimentar y que no podemos explicar con el lenguaje, entonces no podemos decir nada al respecto, porque no podemos con el lenguaje tratar de explicar una cosa que estamos diciendo de entrada que no podemos explicar con el lenguaje, o sea, es infructuoso intentar hacerlo. Y entonces en ese sentido parece que el lenguaje no es suficiente, ¿cierto? El lenguaje no es suficiente ni para comunicar lo que sentimos, ni para comunicar lo que experimentamos, y eso supone además una metafísica, Julián, ¿cierto? Yo pensaba en eso también estos días, esa posibilidad supuestamente de que lo que yo pienso, si yo lo pongo en un lenguaje para que usted lo pueda entender, como que es la posibilidad de que usted pueda acceder a mi cabeza, a mis pensamientos, y eso es metafísico, porque el lenguaje es insuficiente. Puede que yo esté tratando de poner en el lenguaje cosas que yo no sé cómo ponerlas en el lenguaje,
y aún así asumimos que el otro puede entender lo que yo le estoy tratando de decir con el lenguaje. Eso es pura metafísica. Hay un tipo de compartir ontológico cuando expresamos a través del lenguaje lo que queremos expresar que sentimos. Estoy compartiendo un poco de mí con el otro. Se supone que esa es la importancia del lenguaje. No solo poblar el mundo, La importancia. sino podernos comunicar. Y entonces la comunicación como que arrastra algo más, que es podernos entender. Pero entonces el entendimiento, dicen los filósofos del lenguaje de corte pragmático, implica intencionalidad. Uh-huh. O sea, cuando usted me dice lo que usted piensa acerca de algo, usted tiene una intención. ¿Yo cómo hago para saber cuál es su intención? Yo solamente escucho lo que usted me dice, pero yo no conozco su intención con lo que me dice. Por ahí Lacan decía que somos dueños de lo que decimos, pero no de lo que el otro escucha. Exacto. Entonces, el ejemplo del amor. Cuando mi pareja me dice te amo, ¿yo qué estoy entendiendo? Lo que yo entiendo que es amar. Lo que yo tengo codificado como amor. O yo sé cuál es la intención y cómo entiende amar esa otra persona y estoy entendiendo el te amo como esa persona entiende el amar. A lo que podemos llegar es que nunca igual vamos a poder tener un consenso entre el concepto que tiene el otro de amor y el concepto que yo tengo, porque estaríamos todos instaurados como dentro de una homogeneidad de conceptos que a la final pienso yo que le quitarían cierta naturalidad a los medios afectivos, ¿no? Claro, al final sentimos diferente. Totalmente. Y ahorita me acabas de decir algo muy importante, Diego, y es qué importancia entonces tiene el lenguaje en la vida de las personas, y ya vamos a hablar de esto después del corte. Hola, volvimos y esto está muy bueno. Antes de continuar con Diego, quiero darle las gracias a Gina, que siempre está ahí dándola toda desde el Control Master. Saludito, Gina. Hola, cordial saludo a todos ustedes y bueno, pues invitadísimos para que vayan a la página de Diálogos y Saber para que vean todas esas entrevistas tan interesantes. Muchas gracias, Gina. Y bueno, aquí vamos entonces con lo grueso del tema. La importancia del lenguaje. Ya sabemos que el lenguaje es más o menos un sistema de símbolos que más o menos nos permite codificar una realidad que estamos percibiendo, que más o menos queremos comunicar, ¿cierto? Por ahí va más o menos lo que queríamos decir. Ahí va, es el resumen. Ese es el resumen preliminar. Muy mal hecho. Mi resumen es mal hecho. Pero entonces, dentro de la importancia del lenguaje, yo observo y me dirá si son más, si son menos, si son o no son unas estrategias o unas técnicas de comunicación que a la final responden al uso del lenguaje para una intencionalidad específica, ¿no? Entonces tenemos el discurso, la retórica, la argumentación. ¿Qué son estas cosas, Diego, y cuál es la diferencia entre ellas? Bueno, a esta altura de la conversación está claro que el lenguaje es un sistema de comunicación y hay que advertir que todos los seres tenemos lenguaje, o sea, los otros animales tienen lenguaje, hay otros seres vivos que tienen lenguaje y hay formas de lenguaje, ¿cierto? Específicamente el lenguaje humano tiene una complejidad enorme, no solo porque tiene lengua y habla, es decir, lengua, unas reglas, unas estructuras, unos significados en sus palabras, el habla, que es la ejecución, y estábamos entre líneas diciendo un poco como las dificultades de esa ejecución oral o escrita también de esa lengua, y todavía se complica más con eso que uno puede llamar estrategias de comunicación, ¿cierto? Entonces la retórica aparece, la argumentación, hay otra cantidad de elementos que la pragmática ha analizado. Un discurso, como lo definen de manera pues muy básica los que hacen análisis del discurso, es una unidad en la cual hay texto y contexto, ¿sí? O sea, un discurso es texto, que es todo lo que se está diciendo, sea oral, sea escrito, y el contexto es
el escenario, el lugar donde se dice eso que se dice, ¿cierto? O sea, una cosa es que yo diga lo mismo, por ejemplo, en el ambiente educativo, ante unos estudiantes de primer semestre, y otra cosa es que yo diga lo mismo ante unos estudiantes de 10º semestre. Son dos contextos distintos y puedo llevar el mismo texto, ¿sí? Entonces, discurso es texto, contexto, así de manera muy llana, muy básica. Ahora, para ir ese texto, hay unas estrategias. Entonces ahí empieza a aparecer la retórica. Otra vez, de manera muy llana, retórica son una serie de instrumentos y de técnicas que permiten que ese discurso que se construye pueda llegar al auditorio o a las personas a las cuales se dirige. Y argumentar tiene un propósito, eso es polémico, porque algunos dicen que el objetivo es persuadir, como sembrar en la cabeza del otro una idea, lograr que el otro haga lo que yo quiero que haga, pero eso supone un problema moral, que puede ser manipulación. Yo pienso que la argumentación tiene como propósito presentar una idea con claridad y coherencia suficientes, pretendiendo validez en lo dicho, para poderse entender con el otro. O sea, lo primero es entenderse con la otra persona. Eso serían como las diferencias así muy sutiles de retórica, argumentación, discurso, y aunque diferentes, están todas articuladas. Ahí me hablabas de ese conflicto moral, ¿no? Ya Platón, pues digamos, narrando a Sócrates, mostraba esta distintiva entre el sofista y el filósofo, ¿no? El que tenía, digamos, tan marcada esta decisión entre el ejercicio de la filosofía y de la retórica, ¿no? Desde esa mirada pareciera que nosotros somos sofistas, porque de alguna u otra forma vivimos de la retórica para expresar las ideas y hacer procesos de educación, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque en el contexto en el que estamos, así debe ser. No tenemos cómo vivir de los amigos, y bueno, como pareciera que lo hacía Sócrates. Pero entonces, digamos que él hacía una distinción entre la retórica como el uso del conocimiento y del lenguaje para un propósito, y el filósofo, que era quien se acercaba a las ideas en sí, ¿cierto? Como a la sabiduría en sí, al saber en sí, y no para un uso específico, sino por el simple hecho de conocerlos, o sea, acercarnos al estado puro de las ideas sin pretender darles un uso, digamos, instrumental. Yo pienso que esa perspectiva de Sócrates o Platón es, digamos, bueno, uno, anacrónica, y dos, digamos que no obedece a la realidad en la que vivimos hoy en día, no la podemos experimentar. Podríamos nosotros en la sociedad de hoy pensar que buscamos saber o comunicar sin una intención instrumental por debajo y simplemente por el simple hecho de conocer. Sí, en la época de los antiguos griegos, donde está ubicado Platón, había una tensión muy fuerte entre los sofistas y los que estaban preocupados, digamos, por la verdad o por la episteme, ¿cierto? Los sofistas eran los encargados en esa época de enseñar la retórica. A Platón, por ejemplo, le parecía que lo que enseñaban los sofistas sobre la retórica no era positivo para la ciudad, porque los sofistas enseñaban la retórica como un instrumento para la opinión. Ellos ponían la doxa. La doxa, ¿sí? ¿Por qué? Porque la política se mueve al nivel de la opinión. Entonces había que estudiar retórica, decían los sofistas, para ser capaces de expresar con elocuencia las opiniones. Pero Platón desconfiaba de eso, porque a Platón le parecía más considerable la verdad que la opinión. Y la verdad era lo que estaba más al lado de la episteme, ¿sí?
Entonces, que los sofistas dijeran que eso era para expresar las opiniones, eso le parecía muy sospechoso a Platón, y por eso él peleaba tanto con los sofistas y tildaba de engañadores y de manipuladores a los sofistas. Entonces, Platón sí cree en la retórica, pero en un sentido muy distinto, si usted lo estaba adelantando, como en una especie de dialéctica en la cual esa capacidad retórica nos acerque a la verdad, ¿cierto? Eso puede ser positivo desde cierto punto de vista, pero lamentablemente, por lo menos en la historia de la filosofía, generó una malversación de la retórica que Aristóteles intentó recuperar, pero no del todo, y la retórica se volvió como se empezó a entender incluso desde el medioevo, pero ya eso viene arrastrado por lo que estaba pensando Platón, como manipulación. Entonces todo el que practicaba retórica estaba practicando charlatán, estrategias para manipular, para engañar, pero no, eso no es así. La retórica tiene un sentido político, un sentido moral muy, muy profundo, que hay que empezar a recuperar. Yo pienso que ahí influye mucho en el tipo de conceptos que nosotros podamos tener sobre las cosas, sobre las palabras, ¿cierto? Entonces, a veces pareciera que incluso la retórica que tenemos, digamos, no sé si es correcto, como hacia nosotros mismos, el cómo nos hablamos para entender la realidad, pareciera que nos da diferentes, digamos, formas de comprender un mismo ente, una misma entidad, ¿no? Ahí podríamos estar hablando que bajo una misma, digamos, entidad que queremos definir, podemos tener muchas, digamos, construcciones semánticas, y de acuerdo a esas diferencias semánticas que tenemos sobre la misma cosa, pues la interpretamos de diferente forma, ¿no? Esto lo podemos llamar como los conceptos, como categorías, y esto cómo influye en la forma en cómo pensamos. Sí, en filosofía pues puede ser polémico reducir el concepto a categoría. Ajá. Pero digamos que para entender la importancia del lenguaje en la vida de los humanos, es válido decir, entendamos el concepto como categoría, con todo y lo polémico que eso puede ser, ¿cierto? Hay ejemplos que uno ya los vuelve recurrentes, pero es que son muy ilustrativos. Por ejemplo, una cosa es decir indigente, otra cosa es decir habitante de calle, otra cosa es decir, ya no se escucha tanto, pero antes se escuchaba mucho, desechable. Y ahora hay unos profesionales como los trabajadores sociales, prefieren decir persona en situación de calle. Son 4 expresiones distintas, 4 conceptos distintos. Y hay más. Digamos, 4 categorías. ¿Por qué categorías? Porque es que una cosa es que yo me refiera a esa persona como indigente y otra cosa como habitante de calle. ¿Sí? Hay una categoría distinta. Indigente tiene una acepción despectiva, desprecia, desechable todavía más, por todo el imaginario de lo desechable. Claro, lo que se desecha. No sirve, es basura. Una persona que crea que ese que está allá, que vive de la calle, que come en la calle, que duerme en la calle, que lo asuma como desechable, ni lo mira cuando pasa por el lado de él. Otro que lo asuma como indigente, sabe que está ahí, pero de pronto no lo asume como parte de la gente, ¿sí? Porque no se viste como la gente, porque no come como la gente, no come lo que come la gente, en fin. Pero alguien que lo asuma como habitante de calle o como persona en situación de calle, lo eleva moralmente a otra categoría. Entonces lo aprecia distinto. Entonces, en ese sentido, es que los conceptos son categorías. O por ejemplo, una cosa es decir sirvienta, otra cosa es empleada de servicio, otra cosa es empleada doméstica. Empleada doméstica. O la vecina que me colabora. Eso cambia la manera de relacionarse con esa persona, ¿sí? O sea, el concepto como que influye en la manera en que yo me relaciono con la otra persona.
Y eso está en todas las formas en las que nos relacionamos con el otro. Si lo asumimos como hombre, mujer, transgénero, homosexual, bisexual, esos se vuelven también conceptos que, dependiendo cómo los asumamos, de eso depende cómo nos relacionamos con la otra persona. De una u otra forma los estamos categorizando. Sí, sí. Puede sonar como muy fuerte, ¿cierto? Ajá. Pero son categorías de alguna manera. ¿Sabe qué me hace pensar en Miranda Fricker? Las injusticias. Con las injusticias epistémicas. Y si bien pienso que, o sea, a ver, el entorno social, vivimos en un espacio X. Digamos que yo nací en un barrio, llamémoslo un barrio pobre, y vos naciste en un barrio rico, ¿cierto? Más conceptos. Más conceptos, total. ¿Dónde está el límite de desde qué nivel es pobre y desde qué nivel es rico? Sin embargo, todos estamos lingüísticamente de acuerdo en que hay unos lugares que uno puede llamar lugar de ricos y lugar de pobres. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de definiciones, digamos, que están tácitas dentro del concepto que entran a soportarlo. La calidad de vida, la infraestructura, etcétera, 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 ¿cierto? Y resulta que ese ambiente material viene acompañado de unas realidades sociales y culturales, ¿cierto? En mi barrio hablan de una forma y en tu barrio hablan de otra forma. Miranda Fricker propone esto de la injusticia hermenéutica, que es básicamente la imposibilidad de ciertas personas de acceder a ciertos conceptos. Entonces, cuando a ti te hablen en el colegio de gobernabilidad, de gobernanza, entonces, sí, claro, yo sé que es la interacción entre el sector privado, el sector productivo, Yo por el contrario no voy a saber qué es eso, porque en mi contexto, ni mi familia, ni mis amigos, en ninguna conversación van a entablar un tema relacionado a esto. ¿Por qué? Porque es la realidad cultural que se vive ahí. ¿A qué voy? Los contextos materiales también influyen en el lenguaje. Y esa forma de influir en el lenguaje categorizan de cierto modo los límites de mi pensamiento. ¿Está muy rara la pregunta? ¿O está bien? Sí, está retadora la pregunta. Porque incluso puede sonar como muy marxista la posición. Como materialismo dialéctico, sí, por ahí se me ocurría. Marx y Engels dicen el hombre, el animal humano, ¿cierto? Es el único animal que es capaz de modificarse materialmente, que modifica materialmente su vida. Y claro, al modificar materialmente su vida, empieza a modificar toda una realidad, hasta el punto pues de que ellos explican cómo empieza a modificarse toda una realidad económica, ¿cierto? Y una realidad política. Entonces ahí como que esa posibilidad de modificarse materialmente está influyendo en la modificación lingüística, que es la modificación de una realidad, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el concepto de propiedad privada que tenemos? ¿O por qué tenemos un Estado político como el que tenemos, que viene de la literatura de la filosofía política moderna? ¿Para qué un Estado? ¿Cuál es el concepto de propiedad privada en el sentido en que hoy el neoliberalismo insiste en el concepto de propiedad privada, pero el concepto de propiedad privada del neoliberalismo es muy distinto del concepto original de propiedad privada, que es del liberalismo, el que se encuentra en John Locke. Ese es un concepto de propiedad privada que tiene límites, porque Locke dice: propiedad privada es lo que yo necesito como mínimo para mi sobrevivencia. Si necesito esto, solo puedo utilizar esto. Si yo tengo esto y solo utilizo esto, estoy robando, dice Locke. O sea, la propiedad privada tiene límites.
en la concepción original liberal de Locke. Pero si ustedes miran la concepción de propiedad privada del neoliberalismo, o sea, del sistema actual, la propiedad privada no tiene límite. O sea, es un ejemplo de cómo, quizá como usted lo está diciendo, a partir de unas dinámicas de mercado, de una cantidad de dinámicas empresariales que son materiales, se fueron modificando unos conceptos como el de propiedad privada, y ese concepto de propiedad privada hoy es ilimitado, y eso genera injusticias, ¿sí? Eso genera inequidades, eso genera desigualdad, eso genera conflictos morales, por modificar un concepto. Diego, ya vamos a cerrar. Resumen de lo que nos quiso contar hoy y una pregunta que les coloque a rondar un poquito a los que nos están viendo. Yo creo que se puede dejar una reflexión. Iniciamos con una obra literaria, ¿cierto? Terminamos con literatura. Alejandro Pizarnik, en un poema que se llama Esta noche en este mundo, hay un fragmento en el que dice: todo lo que puede decirse es mentira, lo demás es silencio, solo que el silencio no existe. Es decir, cuando el hombre, Gabriel García Márquez decía, al principio las cosas carecían de nombre y para nombrarlas había que señalarlas con el dedo. Una vez rompimos el silencio y aparece este lenguaje que nos permitió nombrar el mundo, enredamos toda la vida del ser humano. Por lo que dice Pizarnik, porque todo lo que puede decirse es mentira. O sea, ojalá nos hubiéramos quedado en silencio, pero ya no existe. Ya no hay nada que hacer. Me gusta mucho eso. Diego, muchas gracias, hermano, por venir aquí y compartirnos un ratico de su conocimiento y de su persona. No, a usted, Julián, por la invitación, nuevamente gracias. Gina, muchas gracias a ti por darla toda y ayudarnos siempre ahí desde el Control Master. Y bueno, a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por permanecer cada semana aquí con Diálogos y Saber. Nos vemos dentro de 8 días. Chao.